historia de Ramón y Yanday es la que les presentaremos a continuación, hoy en el Día de los Enamorados. Una historia muy singular que comenzó hace más de una década a través de una red social que hoy no existe, el Orkut. Y a pesar de la desaparición de esta red social, el amor de ambos perduró. Incluso se declararon amor eterno. Así eran las primeras citas de Ramón Almada y Yanday Alves, él, paraguayo separado y con 3 hijos, ella, brasilera de la zona de Recife, separada y también con 2 hijos. Se conocieron a través de la red social Orkut, y aunque esta página se extinguió, su amor no dejó de crecer. Y me llamó la atención el nombre de un brasilero. Empecé a ver los contactos que él tenía y justo salió la foto de ella. Y me cautivó, te voy a decir, la sonrisa que ella tenía en esa foto. Y ahí yo comencé a tratar de contactar con ella. E ele me mensageava, passava do Messenger. E por muito tempo estuve aí durante 2, 3 semanas pedindo mi Messenger. Nunca le hice caso. E por casualidade, decorei e respondi o mensaje. Ele enviou. E em seguida ele me escreveu. Y como en esa época no se ponía todos los datos, ¿verdad?, en las páginas y eso, entonces tentó mi número, pero mi número era falso, no era el real. Entonces cuando me pidió por mensaje yo le di mi número y me llamó. En aquella época los teléfonos celulares apenas podían almacenar una decena de mensajes, pero como ellos no querían que las evidencias de su amor desaparecieran, decidieron crear un diario de sus conversaciones. Sabe, amor, eu queria estar com você agora, te abraçando, te beijando e andar pelas ruas de mãos dadas. Essa mensagem eu enviei a ele dia 21 de 2 de 2009, a 1h37 da manhã. La fecha es 21 del 2 del 2009. 10:28 horas de la mañana. Amor, que demora para se acordar. Estou com muita saudade de você, sabia? Amor, bom dia. Te amo, te adoro. Eu estou pensando em você. Que vos sos todo para mí, ¿verdad? Quiero que seas mi esposa. Desde aquel tiempo, vamos a decirle, estando ella lejos, yo ya le decía eso. Tras pocos meses de tener una relación online, el amor desbordaba a los jóvenes amantes. Una mañana Yanday sorprendió a Ramón con una noticia: estoy viajando a Paraguay. Tras 3 días de viajar por el continente, finalmente llegó hasta Foz de Iguazú. Alrededor de las 5:15, veo yo el colectivo que está entrando dentro de la parada donde tiene que quedarse. Empiezan a bajar la gente y entre medio de la gente, porque hasta cierto lugar nomás uno puede llegar, ¿verdad? Le veo a ella que se baja. Y yo me trato de acercarme lo más posible y le veo que viene. Viene con su valija, ¿verdad? Y no hubo palabras, sino ese abrazo, uno que parece que entra uno con otro. Nos quedamos por lo menos 5 minutos así. Hoy en día las relaciones que inician vía online son más comunes que hace 10 años, cuando la historia de Ramón y Yanday inició. Pero aseguran que el secreto sigue siendo el mismo: el trato, la confianza, el compañerismo y sobre todo no dejar morir al amor.